Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Felices nuevamente de encontrarnos en este camino de renovación con nuestras parroquias y comunidades. Hoy estamos iniciando nuestro 7º encuentro de diálogos con consejos parroquiales. Agradecido de todos y todas que se suman a esta transmisión desde distintas comunidades en este especial tiempo del mes de María. Queremos imitar su ser discípula y al comenzar este encuentro, disponer el corazón para acoger lo que en esta tarde el Señor nos quiere decir. Allí donde estemos, dispongámonos a hacer silencio, a llenar también ese silencio de la presencia de Dios. Y se suman a esta desde distintas comunidades. Por ayuda del Padre Dios, queremos invitar también en esta tarde a uno de los miembros de la Comisión Parroquia y Comunidades, el Padre Héctor, que nos ayude también a iniciar este momento de oración. Gracias, Freddy. Bueno, creo que estamos en un tiempo muy hermoso del mes de María. Todos tenemos buenos recuerdos. Tenemos que hacerlo ahora de una forma virtual, pero María está caminando con nosotros en este tiempo y nos está ayudando a recobrar esta esperanza que de repente se nos escapa un poco, pero que es una esperanza en los distintos momentos que tenemos que pasar de nuestra vida. Creo que hoy es un tiempo para hacer oración con María, para como ella salir con esa buena nueva, con esa buena noticia que lleva en su vientre, ¿no? Cuando fue a su prima Isabel, María no sale sola, sale con Jesús en su corazón, en su vientre. También le animo a que este mes nos unamos de una manera muy especial a María, la sintamos con nosotros y a dónde vamos, y con lo que tengamos que enfrentarlo, lo hagamos con su compañía. Por eso les invito a que comencemos este momento de diálogo, de búsqueda de una renovación de nuestras parroquias, de nuestra pastoral, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar con esta canción. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz.
para escuchar, danos tu silencio y paz, para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Agradecemos este momento y dejamos que el Señor nos acompañe en este momento, en este diálogo, y vamos a presentar el tema ahora. ¿Sí, Freddy? Sí, Padre Héctor, muchas gracias. En esta tarde, hoy nuevamente desde la Comisión Parroquia y Comunidades, queremos saludar y agradecer muy cordialmente la presencia del Padre Sergio Silva, quien a partir de su libro, ¿no es cierto?, La conversión pastoral y misionera de la Iglesia, generosamente nos ha ayudado a generar y compartir este itinerario formativo, esta experiencia de diálogo, de nuevos encuentros, basados en la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. En esta clave de diálogos queremos hoy día también continuar. Así que el Padre Sergio es religioso de los Sagrados Corazones, profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, creador de la especialidad de Teología Pastoral. Así que muy buenas tardes, Padre Sergio, también por acompañarnos en este día. De igual forma, queremos saludar y agradecer, ¿no es cierto?, la presencia y colaboración de los distintos miembros de la Comisión Nacional de Parroquia y Comunidades presentes en este diálogo. Así que a todos muy buenas tardes. El tema de hoy, en este séptimo encuentro, se nos invita particularmente a seguir haciendo camino, a reflexionar sobre un tema muy interesante y muy interpelador, titulado Proclamar lo central del Evangelio en lugar de una multitud de doctrinas. Como en otras ocasiones, les invitamos a sumarse a este espacio de formación, de reflexión y diálogo, con sus consultas, con sus reflexiones, con sus comentarios a través del chat que está dispuesto en Facebook, ¿no es cierto?, para esta ocasión. Cabe destacar que todas las preguntas e intervenciones serán recogidas, aun cuando no todas puedan ser respondidas en el encuentro de hoy. De este modo, sin más preámbulo, queremos dejar con ustedes al Padre Sergio Silva y a la presentación del día de hoy, en esta séptima pista, ¿no es cierto?, de esta conversión pastoral y la buena nueva del reino. Así que, Padre Sergio, la pantalla también para usted. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas los que pueden estar incorporados a través de Facebook. Y quizás también a los que se podrán incorporar viendo después las grabaciones. El tema de hoy, estas pistas que me parece que están en la Evangelii Gaudium y que concretan un poco más el llamado del Papa Francisco a la conversión pastoral de la Iglesia, la pista de hoy tiene que ver con lo central del Evangelio. Se trata, según el Papa, de proclamar lo central del Evangelio en lugar de una multitud de doctrinas dispersas. Esto él lo propone de dos maneras. Habla de lo central del Evangelio, pero habla también del querigma. Voy a simplemente leer algunos textos de la Evangelii Gaudium sobre lo central del Evangelio. Él dice: una pastoral en clave misionera
no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos, sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, en qué es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. Aquí en este número, el Papa habla de que tenemos que llegar a todos sin exclusiones. Y lo que puede llegar a todos es lo central del Evangelio, no esa multitud de doctrinas dispersas. Esta exclusión es algo que el Papa quiere evitar a toda costa, porque es contradictoria con la misión universal encomendada por Jesús a sus discípulos. Dice, la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Pero también desde la perspectiva de los destinatarios surge este llamado a la universalidad. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. No se trata de dejar de lado la doctrina, sino de ir a lo central. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades, en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Interesante que eso lo dice el concilio en el documento sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. La otra forma de expresar esto central del Evangelio es mediante un término griego, kerygma, que fue trasladado tal cual al castellano y que significa proclamación. En los estudios sobre el Nuevo Testamento se la usa esta palabra para designar el primer anuncio del Evangelio a destinatarios que nunca han oído hablar de él. Un anuncio que se centra en la muerte y la resurrección de Jesús, como podemos ver en los discursos querigmáticos, como se llaman, de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al hablar de la catequesis, Francisco afirma que el querigma es el anuncio primero del Evangelio, el principal, y al que siempre hay que estar volviendo. Dos textos seguidos de él. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. No es una escalera en que pisamos un peldaño y después lo abandonamos para poder pisar el siguiente. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Y no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio: Jesucristo muerto y resucitado. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis.
sea, todo tiene que confluir en ese primer anuncio. Es el anuncio, además, que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Vamos a la fundamentación, qué razones da Francisco para encontrar deseable concentrarnos en lo central del Evangelio. El Papa presenta 3 razones. La primera es que todo procede de una iniciativa del amor gratuito de Dios por la humanidad. La segunda es que lo esencial del Evangelio es lo que permite unificar e integrar armónicamente los diversos aspectos que se van descubriendo en él. Y la tercera, que la belleza del corazón del Evangelio es lo que atrae y hace bien a los que se hacen discípulos de Jesús. Las 2 primeras razones son teológicas, la tercera es, ante todo, pastoral. Vamos a la primera. La iniciativa brota del amor de Dios por la humanidad. Francisco habla de 2 maneras, la primacía del amor de Dios y la primacía de la gracia, es lo mismo. Sobre todo aparece la primacía del amor de Dios en los textos del Evangelii Gaudium. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero y que es Dios quien hace crecer. Para expresar esta primacía, él inventó el verbo primerear. Dios nos ha primereado y nos primerea siempre. Francisco cita una hermosa frase del Papa Benedicto cuando abrió el Sínodo de Obispos de 2012, que fue el que trató el tema de la evangelización y que una vez Papa Francisco retomó y escribió esta exhortación que estamos comentando. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios. Y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos ser también con Él y en Él evangelizadores. No por cuenta propia, en Jesús. La iniciativa del amor de Dios se extiende a todos los seres humanos, incluidos los no cristianos. De nuevo el tema de no excluir. Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina y fieles a su conciencia, pueden vivir justificados mediante la gracia de Dios y así asociados al misterio pascual de Jesucristo. Citas interesantes de la Comisión Teológica Internacional. Podemos sintetizar estas afirmaciones de Francisco diciendo que toda la vida de fe cristiana está hecha de una colaboración desigual, asimétrica, entre Dios y el creyente. Es desigual porque la iniciativa es de Dios. Él es el que llama y da su espíritu, y porque no hay punto de comparación entre Él y nosotros. Sin embargo, Dios no nos quiere anular. Por el contrario, quiere potenciar lo que Él mismo ha puesto en nosotros al crearnos. A tal punto la acción de Dios se integra en la nuestra que nunca podemos discernir con total certeza qué pone cada uno. Cuando yo actúo como creyente, ¿qué es lo que pongo yo? ¿Qué es lo que pone el Señor? Pareciera que todo lo pongo yo y todo lo pone Él. En la tarea evangelizadora se da también esta colaboración o sinergia entre Dios y los evangelizadores. Por eso el Papa afirma que esa tarea no es obra solo nuestra, porque es ante todo de Él. En la evangelización el primado es de Dios, la iniciativa es de Él. Una consecuencia de la primacía de Dios en la evangelización es que esta va a ser una obra siempre nueva. Jesucristo, dice Francisco, puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Desde la primera vez que en un documento pontificio sale la palabra aburrido.
y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Para que la propuesta nuestra no pierda novedad, es preciso estar volviendo una y otra vez a la fuente para recuperar esa frescura original del Evangelio. De ahí brotarán los caminos nuevos de la evangelización que podrán comunicar un Evangelio cargado de sentido para la gente de hoy y para nosotros mismos que somos gente de hoy. En vez de repetir, lo que tenemos que hacer es volver al Evangelio, porque de él saldrá la novedad que nos pondrá en sintonía con los receptores a los que nos vamos a dirigir. Y el otro tema que expresa esto mismo es la primacía de la gracia. Dice, la Iglesia a través de sus acciones evangelizadoras colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. En otros números de la Evangelii Gaudium, el Papa habla del primado de la gracia bajo otra forma, habla de misericordia, el don de salvación que no podemos merecer, la atracción que crea Dios en nosotros por pura gracia, el envío de su Espíritu, una salvación ofrecida por Dios. Afirma también que el amor de Dios tiene siempre la última palabra y que el camino de nuestra respuesta está siempre precedido por el don. Es como si Francisco quisiera blindarnos contra el moralismo tan extendido en la Iglesia, tan interiorizado en la conciencia de muchos fieles, de muchos de nosotros. Un moralismo que distorsiona radicalmente el sentido del Evangelio, como si yo tuviera que comprar con mi esfuerzo el amor de Dios. Acabamos de leer en ese número 112 que el Papa habla de supervisión. ¿Qué ha querido decir el Papa con eso? Probablemente que la gracia, es decir, Dios que ama gratuitamente, es libre. De modo que se nos escapa que no podemos supervisarla, someterla a nuestro control. Si estoy en lo cierto, esta afirmación del Papa se vincula con su lucha contra el afán de control y la burocracia como formas que no deberían tener lugar en la acción pastoral de la Iglesia. Eso lo vimos ampliamente en la tercera sesión de estos encuentros. Si todo viene de Dios, los evangelizadores entonces debemos confiar en el Espíritu y dejarnos conducir por Él. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse, y para eso necesitamos invocarlo constantemente. De aquí podemos derivar una consecuencia que saca el mismo Francisco, el puesto central de la Escritura en la evangelización. Este puesto central lo ocupa la Escritura porque en ella está documentada la primacía del amor de Dios, de su gracia. Dice el Papa, parece que nos quedamos en una diapositiva anterior. Dice el Papa, toda la evangelización está fundada sobre ella, sobre la Escritura, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Aquí he acumulado 5 participios. Lo primero es escuchar la palabra. Hoy estamos tan acostumbrados a leer que puede surgir la pregunta, ¿por qué dijo escuchada y no leída? O escuchada o leída. La respuesta la encontramos en otro lugar de la exhortación, en el que Francisco dice que escuchar es más que oír. Y por
y por lo tanto también más que leer. Porque escuchar exige que el que oye se ponga lo más posible en el horizonte del que habla, sea que lo haga de viva voz o por escrito. En este sentido también tenemos que escuchar la palabra de Dios cuando leemos la Escritura. Una vez escuchada la palabra, debe ser meditada, es decir, tenemos que hacer lo posible para descubrir qué nos dice hoy en nuestra situación particular de vida, hoy en pandemia. Eso es lo que hace posible vivir, el tercer participio que nos decía el Papa. Y luego, celebrada. Celebrarla tiene que ver con la alegría de haberla escuchado y de haber obtenido los siempre pobres resultados al tratar de vivirla, pero algún resultado obtenemos. Y finalmente, el testimonio surge espontáneamente de una vida que intenta ser llevada lo más posible de acuerdo a la palabra de Dios. Si toda la evangelización está fundada sobre la Escritura, entonces tenemos que formarnos continuamente en la escucha de la palabra. Es decir, para evangelizar, tenemos que dejarnos evangelizar. Dicho de otra manera, Francisco hace aquí un llamado a los cristianos, a todos, a no imaginarse nunca que ya están listos como evangelizadores, a estar conscientes de la necesidad permanente que tenemos de crecer en la penetración comprensiva y en la puesta en práctica de la palabra de Dios, a no echarnos, a no dormirnos sobre los laureles. Para seguir este llamado, me parece, hace falta una buena dosis de humildad que nos permita reconocer que somos caminantes, siempre lejos de la meta. Es tal la importancia de la Escritura para la misión que Francisco se atreve a dar un paso más respecto del Vaticano II, que había exhortado, luego de siglos de restricciones, con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. Leer, decía permanentemente el concilio. Francisco da en efecto un paso más, porque recoge una proposición del Sínodo de los Obispos de 2012 que dice: el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Después de citar esta proposición del Sínodo, Francisco fundamenta esta propuesta. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Estudio, y todos, parroquias, cualquier institución debería favorecer este estudio permanente de la Escritura. Una característica de la Escritura puede resultarnos incómoda, en cuanto participa de la libertad de la palabra de Dios, ante la cual la Iglesia debe estar sometida. Dice el Papa, la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas, que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Hasta ahí entonces el primer fundamento que da el Papa, esta iniciativa que brota del amor de Dios por la humanidad. Una segunda fundamentación es que los diversos aspectos del Evangelio se unifican en su centro. A propósito de la predicación de la moral, dice: no hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Es más, cada verdad se comprende mejor si se la pone en relación con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano. Y en ese contexto, todas las verdades tienen su importancia y se iluminan unas a otras. Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades.
El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y allí está nuestro peor peligro. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a evangelio. Invitación que no se debe ensombrecer. Una alumna de un colegio católico decía, después de 3 o 4 años de universidad, lo que aprendí del colegio fue un puro no, salvo el deseo de servir socialmente. Fue lo único positivo que me entregaron. Todo lo demás fue un no. Eso no es atractivo, no es una invitación. A propósito de la dimensión social del Evangelio, el Papa vuelve sobre el tema y afirma enfáticamente que la proclamación integral del Evangelio incluye necesariamente su dimensión social. El Papa fundamenta esta afirmación en una razón trinitaria. Dios ha creado al ser humano, lo que le confiere una dignidad infinita. El Hijo se ha encarnado, lo que significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. El Espíritu Santo actúa en todos, lo que implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. Esta fundamentación vuelve hacia el final de la exhortación, pero eso lo podemos dejar. ¿Por qué se detiene el Papa Francisco en este elemento del Evangelio, en su dimensión social, habiendo tantos otros de igual o incluso mayor importancia? Si se lo preguntáramos directamente a él, quizá respondería con una cita de la primera carta de Juan, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y a esta cita tendría que añadir que el hermano no es solo cada persona individual con la que nos encontramos en la vida, sino también son las estructuras de la sociedad, dado que éstas favorecen o dificultan el desarrollo de cada persona individual. Y el amor a la persona no puede desentenderse de esa dimensión social. La importancia que asigna Francisco a la dimensión social del Evangelio se sitúa entonces, a mi entender, en la confluencia de un llamado central del Evangelio, ama a tu hermano, y de una toma de conciencia propia de la modernidad. Cada persona está condicionada por la sociedad en la que vive, de modo que cada uno somos como un nudo de una inmensa red que es afectado por lo que le sucede con cada uno de los otros nudos, y sobre todo por la forma en que los nudos se distribuyen en la red, es decir, por las estructuras de la sociedad. Y finalmente la tercera razón es que la belleza de lo central del Evangelio nos atrae y nos hace bien. Lo esencial del Evangelio, lo que por ningún motivo puede faltar en la tarea evangelizadora, es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Lo citamos al comienzo. En el núcleo del Evangelio, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Lo citamos también al inicio. Esto vale no solo para los que reciben el Evangelio, también para los que lo proclamamos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria permanente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Además de ser hermoso, el Evangelio nos hace bien. Para darnos cuenta, urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza,
que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. En este número Francisco nos explica más qué entiende por contemplación, pero en otros lugares de la exhortación sí lo hace. La contemplación la vincula con la mirada, con la escucha, con la atención que se pone en los demás. Su resultado es descubrir la presencia de Dios. Y presenta a María como un modelo de contemplativa. Nos puede hacer bien en este mes dedicado a ella. Porque María, dice, sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos, ahora por ejemplo en la pandemia, y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. El Evangelio nos hace bien porque en Jesús descubrimos el sentido de nuestra vida. El hermosísimo número 8 de la Evangelii Gaudium, solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Y además, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Nos hace bien. Una razón importante de este deseo de comunicar a los demás el bien y la belleza que se ha descubierto en Jesús es que el Evangelio corresponde a lo que el ser humano busca, responde a sus necesidades más profundas. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. Finalmente, este argumento desemboca en la radical salida de sí. La belleza nos cautiva y nos atrae. La bondad nos hace bien. En cierto sentido, entonces, son argumentos antropocéntricos, al menos referidos prioritariamente a lo que el Evangelio produce de positivo en el que lo acoge. Aquí, el Papa da el salto hacia Dios y propone la búsqueda de la gloria de Dios, del Padre que nos ama, porque en Él culmina todo. Unidos a Jesús, buscamos, parece que estamos atrasados en una diapositiva. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, de nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama. Se repite, por lo tanto, aquí de otra manera la paradoja fundamental del Evangelio. Para ganar la vida hay que perderla.
Aquí en el texto que acabamos de citar se nos invita a dejar de lado nuestras conveniencias e intereses, la preocupación por conseguir lo que nos sirve y a superar nuestros deseos con pretensiones y motivaciones que son inevitablemente limitados. Y finalmente, los obstáculos, aquello de lo que nos tenemos que convertir. Son 7 los que yo encontré en la exhortación. Voy a leer solamente los títulos. Bueno, el obstáculo fundamental, la tendencia a dispersarse en una multitud de doctrinas. El segundo obstáculo, en el modo de comunicar el mensaje, cuando se ponen aspectos secundarios en el primer plano. El tercero, no vincular adecuadamente cada verdad de la fe con lo central del mensaje del Evangelio. El cuarto, la desproporción en la predicación. Al final del número 38, que está ahí al final de esa diapositiva, dice, por ejemplo, que no se mantiene esta proporción necesaria cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Y aquí hemos estado hablando del Papa ya 7 encuentros, pero recogiendo del Papa lo que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Quinto obstáculo, ciertas costumbres de la iglesia que pueden no estar vinculadas al núcleo del Evangelio. Muy, muy lindo lo que dice en ese número, pero el sexto, el acostumbramiento. Nos acostumbramos y perdemos entusiasmo. Y el último, la búsqueda de seguridad doctrinal ante todo. Según el Papa, es una de las formas de la mundanidad espiritual, en esa búsqueda del poder. Yo tengo la seguridad doctrinal y se la impongo a los demás, soy poderoso frente al resto. Ya. Ahí no está ahí. No importa. Terminamos. Quedo disponible a las preguntas que hayan podido llegar. Padre Sergio, muchísimas gracias por la exposición. Creo que ha sido muy claro, además que es un tema muy actual y muy desafiante, creo yo, ¿no? Sí. La tónica del Papa ha ido siempre en esta línea quizás más pastoral que teológica, en el sentido de que de repente lo teológico nos queda hasta por la terminología tan alta que no la podíamos comprender. Pero hoy día el lenguaje de él es muy, muy claro, ¿no? ¿Sabe? Una de las preguntas que un poco se planteaba, que se la quiero compartir, frente a esto de estos esquemas que tenemos como iglesia, esta estructura que tenemos como iglesia, que yo haría un paréntesis y pido perdón, de repente todavía son medievales y no actuales, ¿cuáles serían como estos esquemas que debiéramos cambiar, ¿no? ¿Por dónde podríamos un poco como avistar algo ahí que debiéramos cambiar? No sé, de repente eso, usted decía, no, el Papa dice esta palabra, o sea, yo no sé si otro Papa se hubiera atrevido a plantearla, ¿no? De que tenemos unos esquemas aburridos, los jóvenes a veces nos dicen, la iglesia es aburrida, ¿no? ¿Cómo podemos sí. entrarle aquí? Yo creo que el Papa ha dicho muchas cosas en este sentido, pero yo quisiera subrayar en este momento un esquema que tenemos muy metido dentro, que es el esquema de la moral por encima de la doctrina evangélica, como que el evangelio en la Edad Media se transformó en un conjunto de sistemas y la Iglesia, cuando enfrentó la naciente modernidad a partir del Renacimiento, sintió que esto la atacaba y se refugió y se concentró en administrar estos sistemas, el sistema doctrinal, el sistema litúrgico, el sistema
disciplinario el sistema espiritual y se cerró a la posibilidad del cambio. Entonces hemos vivido siglos en una iglesia estática, solo reproductora de sí misma, y una iglesia que impedía los cambios. Por ejemplo, los jesuitas del siglo XVII en China intentaron adaptar la liturgia al mundo chino. Fueron impedidos. Bueno, Se les negó la posibilidad de inculturar la liturgia en China. Cualquier cambio era inmediatamente impedido desde el centro. Ahora, ¿cómo un centro puede administrar uniformemente una diversidad tan enorme de culturas, de países, de personas? Allí hay un tema muy grave, siento yo. Nuestra cultura, en la que se ha formado la inmensa mayoría de los cristianos hasta el día de hoy casi, y eso pesa mucho en los miembros de la jerarquía por la forma en que son formados y elegidos. Esa formación ha sido una formación para la repetición siempre de lo mismo. Es una estructura que hay que barrer. Las cosas que he leído hoy yo del Papa hablan de la novedad permanente del Evangelio. Jesús siempre tiene una palabra nueva porque el mundo cambia, yo cambio. No me pueden decir lo mismo cuando tengo 5 años que cuando tengo 20. No se puede, porque entonces no me están hablando a mí. Pero teníamos un sistema en que se repetía siempre lo mismo. Por ahí veo yo una dificultad seria. Pero hay muchos otros, o eso se manifiesta en muchísimos detalles menores. sí, gracias, padre. Mire, ¿usted no le parece que es para como preparar otra pregunta que se nos enviaba? Por ejemplo, con esta realidad actual, hay muchas cosas que han surgido del pueblo de Dios, ¿no? Sobre todo el tema de la solidaridad, la dignidad humana. Hay muchos catequistas que están ahora siguiendo y seguramente después también van a ver seguramente en el Facebook, verán ya como video. Hay una pregunta que asomaba ahí: cuando Dios nos habla de este amor al prójimo, ¿cómo catequista llevar adelante esta transformación de la iglesia? En este tiempo, igual es difícil lo presencial, pero quizás este mismo medio, ¿cómo mover a esta continua conversión pastoral? Porque da la impresión de repente que los catequistas, nosotros estamos más preocupados del número de cuántos jóvenes hay que realmente de cómo insertarlos en este proceso de cambio e incluso de inserción en la iglesia misma, ¿no? Estábamos finalizando ya este momento de preguntas, de diálogo. Agradecíamos ahí al padre Sergio por su reflexión en esta tarde, una reflexión, ¿no es cierto?, que se quiere seguir haciendo, ¿no es cierto?, en diálogo con cada uno de los agentes pastorales y los consejos de cada una de las parroquias, ¿no es cierto? Queremos seguir abriendo este espacio, este espacio que resulta muy interpelador. Cabe destacar que, como en otras ocasiones, vamos a dejar también a disposición de todos ustedes, de toda la comunidad en general, ¿no es cierto?, la 7ª ficha para seguir reflexionando, para seguir trabajando la temática que se nos ha compartido en el día de hoy, con preguntas, con algunas, allá está apareciendo en pantalla, ¿no es cierto?, con algunos elementos que nos recuerdan justamente el contenido, ¿no es cierto?, de esta pista que el padre Sergio nos mencionaba en el día de hoy, esta buena nueva del reino. Es un material
que está diseñado, preparado para ser trabajado personal o comunitariamente, se puede compartir, se puede descargar, se puede imprimir, se puede visualizar en pantalla, se puede modificar, digamos así, siguiendo quizá la estructura para generar quizás espacios de mucha riqueza, de mucho diálogo. Al final de cada encuentro, en la dinámica de trabajo, aparece un momento de celebración, pero aparece también un conjunto, ¿no es cierto?, de espacios para poder, con ese código QR que aparece ahí al final, ¿cierto?, un vínculo, y en la pantalla cuando tienen cargado ahí la ficha, nos va a llevar a un pequeño formulario para generar esos espacios de esa resonancia, ¿no es cierto?, esos ecos, aquellos elementos que van quedando y que sería muy, muy importante, ¿no es cierto?, poder también compartir. Entonces, invitamos a todos los que quisieran seguir sumándose y seguir ampliando estos diálogos, compartirlo con quienes quizás no pudieron estar hoy día, ¿cierto?, para poder dinamizar también esta experiencia en este itinerario, ¿no es cierto?, de conversión personal, pastoral, de renovación de las distintas comunidades y parroquias en el país. Y queremos, al llegar al final, ¿no es cierto?, de este espacio de diálogo, ¿ya?, junto con los agradecimientos que ya dábamos al Padre Sergio y a cada uno de los miembros de la Comisión Parroquias y Comunidades, queremos compartir una buena noticia. A todos nos ha interpelado, ¿no es cierto?, este caminar, a todos nos ha interpelado y nos ha movilizado justamente a ir dando quizás respuesta, a prestando atención, a prestando oído, ¿no es cierto?, atento, a mirar con claridad quizás la realidad que estamos viviendo y buscar formas también de acercar las experiencias, las comunidades, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que se nos presenta, ¿no es cierto?, a través de la creación de un sitio web que queremos también en esta tarde compartir. Ahí Francisco también nos va a ayudar con esa presentación. Le dejamos este video. Bueno, muy buenas tardes. Lamentamos nuevamente la pequeña falla que tuvimos, tenemos que reinsertar, pero son los gajes que nos ocurren cuando estamos con cuestiones en vivo, ¿ya? Y principalmente les queremos mostrar, como decía Freddy, esta página que se llama Parroquia y Comunidades. Vamos a dejar el link aquí en el chat de Facebook, ¿ya? Y para comenzar esta breve presentación, si pinchamos aquí en el quiénes somos, se van a encontrar con la información de qué es esta comisión de Parroquia y Comunidades, y puntualmente les invitamos y lo vamos a compartir ahora, este video de presentación que el obispo Óscar Blanco, obispo de la diócesis de Calama y obispo presidente de esta comisión, dejó hace un tiempo para presentar este sitio web. Así que les invitamos a que lo puedan escuchar por unos instantes. Es un breve video. Amigos y amigas, en nombre de la Comisión Nacional Renovación de la Parroquia, queremos presentarte este espacio en el que podrás encontrar orientaciones y materiales vigentes en la diversidad de nuestra iglesia chilena y que podrán ser de gran apoyo al momento en que te has puesto a trabajar por la renovación de tu parroquia, fortaleciéndola como comunidad de comunidades a partir de la contemplación de lo que Dios nos viene revelando en estos nuevos tiempos, para la renovación de nuestras estructuras pastorales y en la animación de la dimensión comunitaria de nuestras parroquias. En palabras del Papa Francisco, te puedo decir que la Iglesia en Salida es la comunidad de discípulos misioneros y discípulas misioneras que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que celebran. Este es el propósito de nuestro servicio. Deseamos que Dios bendiga tu trabajo pastoral y que la Virgen te acompañe siempre. Vamos por la conversión y la renovación de nuestras parroquias. Bueno, con esto queremos un poco presentar la página web y Freddy, te invito a que queremos destacar algunos elementos centrales
Primero, este menú de conversión pastoral, muy breve, que en él podrán encontrar justamente todo lo que son los insumos ya de todos los capítulos, todos los encuentros, los 6 capítulos. Mañana estaremos subiendo el 7º encuentro, que es el de hoy. Vamos a tratar de juntar las dos partes, ¿ya? Y también podrán encontrar las fichas de todos los encuentros, ya que como el que acabamos de presentar. Así que los invitamos a que puedan entrar a esta parte y descargarlos. ¿Ready? Perfecto, Francisco. Es interesante ver en la sección de gestión parroquial, a propósito de elementos que han ido también saliendo como consulta, ¿no es cierto? Van a aparecer una serie de alternativas de descarga, de revisión de algunos materiales que nos pueden ayudar justamente a seguir avanzando en este camino, en este itinerario, ¿no es cierto?, de renovación, de conversión pastoral en cada una de nuestras comunidades. Hay insumos que se han ido, instalando, ubicando en este sitio, el cual tiene ese espíritu de colaboración, de sinergia, de corresponsabilidad. Quiere ser un sitio para cada una de las comunidades, ¿no es cierto?, y parroquias de nuestro país. Está a disposición de todos y en este espacio aparecen elementos tan prácticos y tan clarificadores como lo que recién se estaba mostrando ahí en pantalla. Así que está a disposición de ustedes este sitio con cada una de sus ventanas, con cada uno de sus vínculos, donde se pueden descargar justamente los distintos elementos que nos quieren ayudar a hacer este camino. Francisco. Gracias, Freddy. Y por último, otro elemento que queremos destacar de este especial web es el menú de servicios, ¿ya? Que, como dice su nombre, como dice la palabra, es materiales, insumos varios, que como pueden ver aquí, desde la catequesis, liturgia, animación bíblica, comunicaciones, pastoral social, prevención de abusos, formación de líderes, son insumos para las parroquias y para todos los agentes pastorales que justamente son los que le dan vida a nuestras parroquias, a nuestras capillas, a nuestras comunidades. Aquí podrán descargar insumos, como vemos acá, de catequesis, información sobre el directorio de la catequesis, documentos de catequesis específicas de adultos, catequesis con personas en situación de discapacidad, ¿ya? Pastoral con familias, podrán encontrar guías para los novios, catequesis con novios, que nos ha facilitado la diócesis de Valparaíso, ¿ya? Diversas diócesis, como decía Freddy recién, la idea, esto es un tema colaborativo, donde diversos equipos nacionales han ido poniendo a disposición estos elementos para que a quien quiera puede ir descargándolos. Perfecto. Y la última quizás invitación que ahí queremos hacer en una de las pestañas que aparece en el menú, ¿cierto? Está la invitación a suscribirse. Queremos, ¿no es cierto?, contigo, que estás en casa, que estás conectándote, que estás viendo quizás este video, que puedas, ¿no es cierto?, ser parte de esta comunidad grande, ¿no es cierto?, de este espacio de diálogo que queremos seguir manteniendo. Entonces, allí, ingresar ahí donde se aparece en pantalla, ingresar con tu correo, ¿no es cierto?, suscribirte a este sitio. ¿Por qué? Porque a propósito de las buenas noticias, queremos hacerte también quizás ahí una invitación. En la medida que te suscribas, ¿no es cierto?, va a recibir quizás ahí un correíto para hacerte una invitación a seguir soñando esta comunidad, esta parroquia, esta iglesia que soñamos. Así que va a ser un desafío que queremos poner ya en las manos del Señor también en este día, desde esta comisión, parroquia y comunidades, ¿no es cierto?, para invitarte a seguir soñando, a seguir construyendo juntos este espacio. Así que suscríbete, no te pierdas, ¿no es cierto?, esta oportunidad, porque vamos a seguir trayendo quizás buenas noticias a propósito también de la temática que vivimos y reflexionamos en el día de hoy. Y por último, invitarles también a que además tenemos esta encuesta donde les invitamos a responder 2 breves preguntas. Una vez que puedan recorrer y conocer el sitio, ¿qué destacarías de esta página web? Y sugerencias para mejorarla. Si pinchando aquí van a ir a la encuesta y esta información, la misma comisión que está aquí acompañando este espacio de diálogo, la va a recibir. Perfecto. De esta manera, estamos ya llegando ahora sí al final del encuentro del día de hoy, como decía ahí Francisco, con esta falla, con esta interrupción que tuvimos, pero agradecido ciertamente del espacio, del momento, de la oportunidad que nuevamente se nos brinda
¿no es cierto?, en este día de seguir avanzando. Nos sentimos muy interpelados, ¿no es cierto?, y desafiados a seguir anunciando y compartiendo esta buena noticia del Evangelio. Muchas gracias a todos los que se han podido conectar en el día de hoy y los invitamos a un próximo encuentro. Muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien.